Hola, bienvenida al podcast de las musas. Aquí escuchamos historias reales, profundas y transformadoras de mujeres que convirtieron sus heridas en medicina. Tuvieron el coraje de reconocerse, reconstruirse, redescubrir la magia que llevan dentro y hoy son su propia musa. Hola, hola, un capítulo más en esta tribu de musas. Y nuestra invitada de hoy es una mujer nómada, traductora de los astros, que toma la vida como un viaje de autodescubrimiento. Ella desde pequeña se preguntó quiénes somos y a qué vinimos. En su infancia y adolescencia, mientras atravesaba difíciles experiencias como el bullying, aferrarse a la idea que hay algo más grande fue su salvavidas. Ella hoy tiene otras percepciones, es experta en tecnologías de autoindagación, funciona la astrología y el yoga. Lidera círculos también de autoindagación y acompaña a mujeres que quieren pasar a la acción con sentido, alinearse con su propósito y retomar el poder de sus vidas. Sophie Muner. Además de todos estos temas, hoy nos va a hablar sobre su método Big Bang y cómo ella nos guía para usar la astrología cuando queremos sostener proyectos. Gracias por estar aquí, Sophie, y bienvenida a este episodio en la tribu de musas. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenidas a todas las que están escuchando. Muy contenta de estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos cómo estás hoy, cómo te encuentras hoy para este encuentro donde vamos a tocar varios temas. Uno de mis favoritos, que es la astrología, sobre todo. Muy bien, estamos, un poco esto que mencionabas, soy nómade, estamos viviendo y viajando en una combi con mi pareja, con Benito, un viajero de 4 patas, y ahora estamos en la casita rodante, estamos en la transición de comprar otra, así de un poquito más grande, que nos permita otros viajes también. Así que visitando a la familia, mientras vemos vehículos, vemos casitas. En este momento estamos ahí, en esa transición, en ese paso. Así que hoy conociendo también a la familia de mi pareja, porque nos conocimos viajando, y bueno, estamos en este encuentro con la nueva casa. Gracias. ¿Y desde qué parte estás hoy? Estoy en Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires por las afueras, por la parte del campo. Cerquita de una ciudad muy grande que es Junín, pero estamos en un pueblito muy chiquito que a la mañana salgo a caminar y le das la vuelta entera al pueblo en un ratito. Ay, qué lindo. Y así siempre estás viajando y acompañándonos a través de todos los encuentros que haces, de lo que nos compartes. Yo, bueno, quiero empezar haciéndote una pregunta porque ¿cómo es que tú fusionas la astrología, el yoga? Cuéntanos qué pasa cuando nos somos tan valientes y nos atrevemos a fusionar esas cosas. ¿Cómo funciona? ¿Qué sucede en nosotras? Sucede que la astrología a veces es muy mental, es bastante mental. Es la traducción, es poner en palabras energías que tienen los astros y cómo influyen en nosotros. Y el yoga, desde la parte que yo lo tomo, es más bien físico, es más bien corporal. El yoga tiene varias ramas. Hoy día se lo conoce más bien por lo corporal, pero también tiene su parte más filosófica, de estudio. Y de la alimentación, por ejemplo, la Ayurveda es una rama del yoga. Entonces, fueron dos herramientas con las que empecé a amar a mí misma a través del yoga y la astrología, y empecé a fusionarlas porque me daba cuenta que mi cuerpo también, según los astros, iba cambiando las necesidades, la vitalidad, y empecé a hacer para mí prácticas de astroyoga, le digo yo, y después empecé a compartirlas porque me di cuenta que por ejemplo, depende los elementos que tiene cada quien en su carta natal. Hay una práctica de yoga que puede acompañar en este proceso de interpretar la realidad, ¿no? Y poder vivenciarla y experimentarla.
Yo tengo mucho fuego en mi carta y entonces, por ejemplo, todas las que son las posturas de fuerza me re gusta, que sea en movimiento y quizás me cuesta un poco más sostener posturas por un tema de la tierra o a veces un yoga mucho, mucho más fluido. Entonces me daba cuenta que en mí misma iba pasando eso y empecé a fusionarlo hace ya unos años. Hoy día ya no doy por esta vida nómade, ya no estoy dando prácticas de yoga en sí, de astro yoga, pero sí tengo espacios donde aplico técnicas de yoga terapia, mm, así como más por medio de respiración, algunos movimientos más sutiles y algo un poquito no tanto movimiento porque estar viviendo acá en una combi a veces el clima no ayuda para dar una práctica afuera y estar pensando en toda esa logística no se hacía tan liviano ni tan disfrutable. Wow, qué hermoso y qué interesante. Nunca había relacionado. Yo, por ejemplo, tengo mucho aire en mi carta. Y digamos, para mí o para las personas que también tenemos mucho aire, ¿nos podrías dar algún tip así como de relajación del cuerpo? ¿Qué nos vendría bien o para probar? El aire se relaciona con la mente, con la expresión, con la comunicación, la vincularidad. Entonces, eso, el sistema nervioso está bastante activado, ¿no? Recibiendo constantemente información y estímulo. Y eso a las personas con aire les gusta, pero también a veces se desequilibra, ¿no? Como que se va a un polo que no está tan bueno. Por lo tanto, trabajar las respiraciones, que es entrar y salir, ¿no? Que a veces cuando hay mucho aire quiero entender todo, quiero aprender todo, pero también necesitamos exhalar, ¿no? Compartir, salir de la cabeza. Y entonces todas las técnicas de respiración relajan la mente, quizás una respiración, no una respiración de fuego que te activa la energía, sino más bien con exhalaciones más. La inhalación pueden ayudar bastante, o lo mismo también todo lo que sea con las manos ayuda a la concentración. Ayuda a hacer mudras, por ejemplo, nos ayuda a esa precisión en la comunicación, en el lenguaje, porque los mudras son también, es una forma de comunicación y hay que ser bastante precisas, pero también puedo hacer, no sé, cerámica, coser, todo eso nos trae de vuelta al aquí y ahora porque el aire se mueve de un lado para el otro, va a través de todos los tiempos como que se va al pasado, se va al futuro, entonces hay que traerla al presente, por eso una práctica quizás de movimientos más estáticos, más de sostener, hace bastante bien para ese aire, sobre todo cuando se nos desboca el aire, ¿no? Se va a tope. Suele pasar. Por suerte, mira, estos tips que nos estás dando y todo hermoso, porque de verdad que el autoconocerse y como tú dices, autoindagarse, con con todas las herramientas que tú también nos brindas, por ejemplo, tienes en tu canal de YouTube unas cápsulas también que compartes, haces encuentros, cuéntanos un poco más todo esto de la autoindagación, de lo importante que es, también los ciclos lunares, cómo nos conectamos nosotras también con todo eso. Sí, yo la astroyoga empezó a través de las lunas, ¿no? Porque me daba Ujú. cuenta que en luna llena en tal signo eh, a- me traía cierta información a través del cuerpo. Y eso es que los astros también influyen en ciertas partes de nuestro cuerpo. Está la rama de astromedicina, que yo también he indagado ahí, porque me interesa un montón conocer cómo influyen los astros, las expresiones de las distintas funciones que son los planetas en distintas partes de nuestro cuerpo. Guau. En las lecturas de carta natal se puede ver eso en profundidad. El astroyoga, con el astroyoga acompañada ese proceso. Y el mundo altar astroyogi tiene que ver con esto, ¿no? Acompañar desde la pregunta, porque las preguntas son esa llave que nos permiten ir un poco más allá de lo que damos por sentado. Hay una definición de la filosofía que a mí me gusta mucho,
que dice, la filosofía rasca donde no pica. Y a veces digo, el hacerse preguntas nos permite poder ir un poquito más allá de lo que creíamos posible o de lo que estábamos viendo o la forma en que estábamos interpretando o experimentando la realidad. Entonces, cuento con el canal de YouTube donde hago cápsulas reflexivas sobre eventos astrológicos. En Instagram voy poniendo más que nada los aspectos del día, porque a veces entramos ahí, podemos ver cómo está la disponibilidad del cielo. Y también tengo espacios que son de autoindagación, de ese preguntarse, sentarse un ratito, una hora, a mirarse desde otra manera. Y combinamos ahí el cielo, qué nos propone el cielo, porque el cielo no nos está obligando a nada, solamente inclina hacia la evolución, como todo en la vida que en constante crecimiento y expansión, y los astros son la excusa, ¿no? Para poder hablar de esos temas con actividades que nos permitan ir un poquito más adentro. Wow, gracias. Y tú lo has dicho, nosotras también estamos en constante evolución. Tú acompañas a mujeres que están en ese proceso, que necesitan sentirse guiadas, tenidas, a veces desbordes emocionales y uno necesita contención o que simplemente no sabe cómo darle estructura a ese fuego. Y ahí estás tú, nos estás acompañando desde tu experiencia, desde todo lo que has vivido y lo que has aprendido. Y ahora tengo una primera pregunta para ti, que es una pregunta que le hacemos aquí a ti. Y me gustaría que nos contaras cómo describirías tu camino, el que te trajo a hacer todo esto que estás haciendo hoy. Me encanta esa pregunta porque hace una semana me venía preguntando eso mismo. ¿Cuál, cuál fue la motivación de hacer todo esto, ¿no? De empezar a conocerme a mí misma. Un poco como mencionabas en la descripción, al principio, la presentación, me, mm, mi infancia ha sido bastante solitaria, tengo hermanas muy grandes y en la escuela sufrí bastante bullying por el tema de los lentes. No era muy común que haya niños con lentes, por ejemplo, en el jardín, la primaria, después por el tema de la gordura, tuve obesidad y Y la verdad es que para mí lo que era la imaginación y una mezcla entre mi imaginación y mi sensibilidad me hacía estar bastante tiempo a solas también, me gustaba hacer mis juegos, soñar a la noche, era como mi lugar de aventura, sueños lúcidos, podía hacer lo que quería, era como mi mundo de fantasía. Y, y ahí después un poquito más empecé a preguntarme a qué vinimos, si el destino estaba escrito, como que empecé con un montón de preguntas y ahí con herramientas de autoconocimiento, mm, que después hoy día le digo autoindagación porque conocemos, pero podemos ir un poquito más allá de lo que creemos que sabemos. Y entonces, el otro día que me puse a pensar en esto, para mí fue el camino del autoamor, el valorarme. Mi historia fue eso, ¿no? Empezar a comprender el afuera para poder entenderme a mí, a los astros. Fueron herramientas, la numerología también, que me permitieron conocerme para amarme, para amar esta experiencia humana que estamos viviendo, que estoy viviendo, primero desde el entendimiento y después de la experimentación. Creo que los saltos que fui dando en mi vida de valentía tienen que ver con ese amor propio también que fui fomentando, que al principio era como quiero que me amen, quiero que me quieran, que me acepten, ¿no? Con todo ese sufrimiento que he vivido. Y se trata de este camino del amor propio, el que estoy viviendo.
Wow, gracias. Y qué hermoso porque sí, muchas veces nos pasa que buscamos también mucho afuera, encontramos respuestas afuera, pero como tú dices, hay que autoindagarnos y hay que mirar nuestro mundo interno. Hay que también conocer cómo somos, porque muchas veces hasta llega un punto en el que de pronto nos ha podido pasar algunas que ni conocemos a la persona que tenemos en el espejo. Entonces, qué hermoso. Muchas, muchas gracias por describirnos este camino tuyo de amor, de conocimiento, de autoindagación y por todo lo que compartes. También quisiera hacerte otra pregunta, que es también para todas, porque eso queremos saberlo aquí. Cuéntanos en tu camino algo que tú hayas descubierto de ti, algo súper poderoso, admirable de ti a través de todo este proceso que pasaste, a través de todas tus etapas, a través de todo tu camino. Cuéntanos algo que admires hoy en día en ti. La determinación, y la constancia con valentía. La mezcla entre fuego y tierra, como les decía, soy puro fuego y la tierra como que siempre la estaba buscando afuera. Hay muchas cosas de elementos o energías que proyectamos afuera y estamos esperando que alguien venga a hacerlo por nosotras. Y el día que me di cuenta que puedo, que quiero, puedo decir quiero esto, tengo un deseo, o lo puedo construir y realmente lo merezco por este camino de amor propio. Como esas son las cosas que me he sorprendido de mí misma. Para mí un gran salto, yo decía, soy una mujer muy, muy miedosa. Yo siento que el día que me propuse y dije, la astrología es mi pasión y voy a darle para adelante con esto, más allá de los mandatos familiares, de lo que se espera, de lo que debería ser, yo voy a ser astróloga y voy a vivir haciendo lo que amo. Cuando fue eso tenía 22 años, 21. Hoy tengo 31, hace 10 años. La verdad es que el camino, ver el camino, decisiones que fui tomando valientes, el renunciar a un trabajo en el gobierno, un trabajo muy estable, crecimiento, con un muy buen salario y decir, no me llena, Mm. no me llena el alma, no es a lo que vine a este mundo, no tiene que ver con mi propósito. Sí, recolecté mucha información de mí misma porque dije, si pude levantar este proyecto, pude sostenerlo, pude coordinar, ¿por qué no lo voy a poder hacer con mi propio proyecto? Si yo lo pude hacer con otras cosas y empezar a valorarme, por eso digo, es un camino de autoamor, de valor propio, de poder personal. Y es lo que les comparto a todas las mujeres que se acercan, que todas tenemos facilidades, pero los damos, los pasamos de largo y en vez de darles atención, desarrollarlos, porque nos salen tan fácil que a mí me pasaba, la astrología, todo era muy sencillo ese lenguaje para mí, porque es un lenguaje. Ujú, Y me resultaba tan sencillo y tan fácil comprenderlo, aplicarlo, y no me daba cuenta de eso hasta que dije, pero si estoy todo el día hablando de esto, se me entiende cuando explico como que, acá está mi pasión porque podría estar haciéndolo todo el día. Vamos a hacer que esto esté más en mi día a día. En vez de estar 8 horas en una oficina, 4 horas viajando, vamos a dar el salto. Y para mí ese salto que tenía un montón de miedos por historia familiar, la carencia, con la falta de trabajo, fue un montón, pero dije, voy a afirmar esta decisión en mí, no voy a consultar mucho afuera ujú. porque están mis miedos, no me quiero cargar con miedos ajenos y renuncié y me fui y empecé el camino de emprender, que para mí es un camino de aventura y de despliegue del propio ser, de la propia esencia y del desarrollo personal, del poder personal. Wow, gracias. Y sí, qué admirable y admiramos en ti ese fuego imparable que te tiene hoy aquí y que te permite que gracias a eso
descubriste también tu propio valor y estás ayudando a muchas mujeres y a muchas personas que se acercan a ti, que escuchan de ti, que aprenden de ti también a que suelten el miedo, a que encuentren su propio camino. Gracias, gracias por compartir eso de verdad tan hermoso y además que todo esto también te ha llevado a construir tu propio método. ¿Nos quieres contar un poco de lo que es el Big Bang, tu método? Cuéntanos un poco. Una de las mil cosas que haces. El método Big Bang es un gran proyecto en construcción continua. Ya me lo propuse así porque para mí la vida se puede ver desde este lenguaje astrológico, desde esta mirada. La astrología me ha ayudado un montón a comprender la vida. Todo nace desde un Big Bang, desde una explosión, a veces desde la explosión de no quiero esto más en mi vida, o a veces desde la explosión interna de decir esto es lo que deseo, esto es lo que quiero, y ahí está la fase Aries que empieza todo el método. Es un recorrido por los 12 signos que son distintas formas de despliegue del ser, el desarrollo del ser auténtico y que siempre estamos ciclando ahí adentro. Es un método que fui aplicando conmigo misma, con conocidas, con amigas sobre todo, un caminito de 12 pasos Ujú. para poder encontrarnos en nuestra autenticidad, ¿no? Y todo empieza con ese Big Bang, con ese estallido que a veces es hacia afuera de decir basta y a veces es interno de quiero esto, lo deseo y empezar a encarnarlo. Y digo que es un proyecto que está vivo todo el tiempo porque la forma en que lo estoy plasmando, si bien es escrita, también quiero que tenga esa parte práctica y constante, continua, porque todo en realidad, yo veo situaciones y digo, uy, esto es re escorpiano, ay, esto es re de Sagitario, y podemos ver la vida así y comprender, bueno, después de lo escorpiano, siempre, después de las profundidades y las densidades de Escorpio viene el sentido que le da Sagitario, ¿no? De por qué me fui tan profundo, bueno, era para una ampliación, para una expansión. Y después viene Capricornio, que viene conquistar una nueva meta, después de haber tocado fondo, ¿no? Como que todo tiene su ritmo y más que nada tiene que ver con el despliegue de nuestro propio ser, porque después en lo particular cada una va viviendo ese proceso y ese camino según su carta natal de distinta Ujú. forma. Capaz, a mí me resulta más fácil conectar con el primer paso, que es la conexión con el deseo, con las ganas, con la valentía, con el fuego, pero después llega la etapa virginiana que hay que ordenar y todo esto que sentimos adentro, empezar a plasmarlo en nuestro día a día, en nuestro cotidiano. Me resulta más desafiante y bueno, depende de la carta natal de cada quien eso. Entonces estoy haciendo este método que en muchas partes, no lo digo explícitamente, pero ya lo estoy poniendo en práctica con alumnas, consultantes, lo estamos vivenciando. Wow, me encanta. Y estabas diciendo también que conectas mucho y tienes mucho fuego y algo que acabas de decir, a mí me pasa igual que yo a veces soy como, esto es muy Géminis, esto, esto está muy Piscis. Y justo escuchándote hablar, eh, hay una frase que es mucho lo que tú acabas de decir, de que de pronto tienes más, conectas más fácil con esa fuerza energética, con ese fuego. Y la frase es la fuerza de creer que hay, que es por ahí. Que es una canción que sé que te encanta. Es una canción muy bonita. Fuerza de creer que es por ahí. Y wow, es muy tú también, lo que nos estás contando. Y es también mucho lo que quieres hacerle ver a otras mujeres, que todas tenemos ese fuego interno y tenemos que ver dónde se nos despierta, ¿no? O cómo lo
¿cómo conectamos con eso? ¿Cómo conectamos? Así Sí, que dime. la canción esa, cuando la escuché, es de una banda que me encanta un montón, se llama El Plan de la Mariposa. Siempre la nombro porque ellos ahora es como que están siendo muy conocidos en Argentina. En otros países también están haciendo giras internacionales, pero yo los conozco cuando empezaron a tocar en una plaza, en el lugar que yo iba a vacacionar siempre y los iba a ver. Y ver el crecimiento que tuvieron también. Yo soy una gran sostenedora de procesos, ¿no? Y me encanta ver eso, ¿no? Qué constancia. Son todos hermanos en la banda. Hicieron esa canción. Siempre hay muchas canciones que me gustan. Ujú. Y esta es como, es muy yo la siento, ¿no? Dice adrenalina y corazón al rumbo. Y para mí ese es el fuego. Y me ha pasado muchas veces que he querido tratar de, bueno, de suavizar mi mensaje, de hacerlo como más suave, más Más pausado, más Piscis. lento, más Piscis, ¿no? Pero se me, se, se me va el fuego. Va, activemos esto, hagamos algo, no nos quedemos en la cabeza, vamos a ponerlo en práctica. Y hablo así rápido, como que te activo, ¿no? Y esto que te Ujú. mencionaba, las mujeres se acercan y el primer paso lo dan, no sé, su primer podcast, su primer vivo, lo hacen conmigo porque comprendí que soy una gran iniciadora. Soy iniciadora. Wow, qué hermoso esto. Todas las que todavía tengan miedo o no saben, no tienen tanta claridad de todo, estás tú, conectarte, tienes canal de YouTube donde compartes tus cápsulas, otra semana tu Instagram, todo, así que qué hermoso que tengas esa energía que la estás compartiendo además. Y esto también me lleva a hacerte una pregunta, una de nuestras preguntas estándar aquí en este podcast de cada invitada, porque es muy lindo siempre vernos reflejadas en las historias de las otras. Cuando hago círculos de mujeres, noto que muchas veces todas vivimos experiencias similares pero distintas. Cada una desde su yo. Así que quiero preguntarte, ¿qué parte de tu historia es un poco lo que más ves reflejado en las mujeres a las que acompañas? El tener muchas ganas de hacer algo y no animarse por quedarse en la cabeza, en la mente, ¿qué podría pasar si? Por eso también invito mucho a jugar, a no tomarse todo muy en serio porque yo realmente veo en mis alumnas consultantes como que se quedan pensando como cómo va a ser, qué va a pasar, o que tengo un montón de ideas, pero no sé con cuál arrancar. Bueno, empecemos por algo, demos el primer paso. Por eso, toda mujer que esté acá escuchando al otro lado, tenés ganas de hacer algo, mandame un mensajito y te acompaño a dar ese primer paso, porque para mí es clave. Después todo se va alineando, todo se va acomodando, pero es tener la valentía de hacerlo. Si está el deseo, es cerrar los ojos y decir, lo hago y vemos qué sucede después, porque yo me he quedado un montón de veces pensando, ¿qué va a pasar si o no? Y la verdad es que me di cuenta que en la mente podemos hacer un montón de historias, de vidas, de experiencias, pero realmente lo que nos hace crecer y nos trae la sabiduría, la experiencia, es eso, animarse a jugar con la realidad y todo se cataliza, se hace mucho más rápido cuando damos un paso y después el otro, como cuando vamos caminando. Caminar es caerse un poco, ¿no? Porque primero s- dejo el peso de un pie hacia adelante y después el otro y como que nos estamos cayendo todo el tiempo, pero estamos caminando, nos estamos animando a seguir adelante y no quedarse, no quedarse. Cuando yo terminé mi formación de astrología, me acuerdo que mi maestro me dijo, nos decía a todos, que van a darse cuenta que sus consultantes van a resonar con su energía en particular y van a ser muy parecidas
a ustedes, las personas que se acerquen. Entonces presten atención al mensaje que le están dando porque seguramente también es para ustedes. Y es tal cual. Por lo general llega un patrón de mujer que me refleja mucho en algún punto de mi historia. Y es muy gracioso cuando, por ejemplo, hacen un regalo de una carta natal a alguien que no me conoce, llega una carta completamente distinta a cómo soy yo o a las consultantes que vienen, porque es alguien que no es que resonó con mi mensaje primero y ahí me mandó, me escribió para agendar, sino que le están regalando, ¿no? Entonces son cartas completamente y energías distintas también. Una más o menos va recibiendo y esto, hay una resonancia entre energías, entonces siento que se acercan a mí mujeres que también están mucho en la mente y capaz tienen el temor de dar ese paso. Wow, y que es cierto, porque si siempre nos estamos reflejando, siempre eh, estamos en la energía en la que resonamos, atraemos a las personas, las experiencias, ver todo esto, reconocernos también en las mujeres que llegan a consultarte, en las que se acercan a ti. Qué hermoso y poder reconocer el camino que tú has avanzado y ahora tú también estás siendo inspiración para esas mujeres que aún no se atreven a dar el primer paso, que tienen miedo todavía, que sienten ese fuego interno pero están indecisas. También estás tú para, para inspirar, para acompañar, para sostener, para contener con todas estas herramientas hermosas que nos brindas. Y de verdad que te agradezco mucho por compartir hoy aquí tu proceso de transformación, de autoindagación. Y en verdad que escucharte y escuchar tu historia, escuchar lo que haces, es inspirador. Es una musa. Lo que es una musa que son, bueno, la musa en la mitología griega son 9 deidades y son 9 deidades femeninas que inspiraban la creatividad y el arte. De ahí viene el dicho de musas. Bueno, tengo otra pregunta. Después de todo tu proceso de autoindagación, de transformación, todo lo que estás haciendo hoy en día, todo lo que has logrado, tú te ves a ti ahora como tu propia musa. Sí, sí. Estoy en el proceso de suavizar a la musa. Sé que tengo mucha energía masculina y estoy aprendiendo ahí también a, a recibir, a dejarme sostener. Pero siento que es parte del camino todo esto que he vivido, que he conquistado, el poder elegir cómo vivo, dónde vivo, qué comparto. La verdad es que, Sofi, me emociono a veces porque no nos sentamos muy seguido a poder reconocer todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado y superado. Y gracias por esta pregunta. Cuando a veces estoy ahí titubeando por el próximo paso a dar, digo, dale, Sofi, dejaste un trabajo súper estable, redituable monetariamente para dedicarte a lo que amás. Pusiste en venta y regalaste un montón de cosas para irte de viaje. Y sin tener un negocio digital asegurado, me mandé, me tiré así y dije, yo quiero esto, vamos a hacerlo. Y si tengo toda la disponibilidad de tiempo para hacerlo, va a funcionar. Confiar en una es confiar en el universo, en la vida, en Dios o en los ángeles. Y la verdad es que sí, a veces soy mi propia musa porque me acuerdo de todo lo que he vivido y experimentado y digo, dale, Sofi, podés nuevamente. Lo eres y admirable. Todo lo que has aprendido y todo lo que usas hoy, la astrología para sostener tus propios proyectos y ayudarles a otras personas a sostenerse ellas mismas.
retomaste el poder de tu vida, lo tienes, ese fuego, y estás inspirando también a otras mujeres a hacerlo y te agradezco mucho por compartirlo, te agradezco también por reconocerlo. Eso de autoindagarse también a veces nos cuesta un poco más cuando la autoindagación es algo bonito, de reconocernos, a veces es más bonito reconocer lo que está fuera lindo que lo que está en nosotras. Y en verdad, tu camino ha sido hermoso. Gracias por estar hoy aquí, por también ser una musa de inspiración aquí para todas las que te escuchamos y todas las que te van a contactar, porque sé que, uff, increíble. Yo estoy contigo en los talleres de autoindagación, me encanta. Y bueno, que nos estés contando también mucho más de tu Big Bang, de todo lo que haces, en qué parte del mundo estás, para seguirte siempre ahí, como te buscamos. Gracias por esto. Cuando es el momento de reconocer nuestra fortaleza, yo digo, es la fase leonina, ¿no? El hacernos autobombo. Yo digo, hagamos autobombo, como, sí, esto me encanta de mí, esto, y como que a veces estamos aplaudiendo afuera y no nos damos ese momento de tirarnos flores a nosotras, ¿no? Y por eso la fuerza de la leona, ¿no? Como que tiene presencia porque sabe cuáles son Ujú. sus fortalezas y sus debilidades y las reconoce, ¿no? Por eso tiene ese poder y esa soberanía propia. Me pueden encontrar por Instagram como altar.astro.yogi y ahí tienen el link que les lleva a todas las demás redes, que son YouTube, en WhatsApp, que también comparto, tengo el botiquín álmico, tengo un newsletter. Todo se llama Altar Astro Yogi, a veces con punto, a veces todo junto. Y en el newsletter también les comparto ahí el de la lectura, el de sentarse. Y esos los voy escribiendo a mi propio ritmo. A veces digo, ¿no? En las sesiones de astrología les digo, y la verdad la agenda no está siempre disponible por este tema de que nos estamos trasladando constantemente, viajando, moviéndonos. Ha habido ahí una reorganización bastante grande de rutinas. Uy, muchas te estarán buscando las que todavía no te tengan en sus redes sociales ni nada. Y de verdad que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, gracias por ser ese fuego que abre caminos, porque lo eres. Gracias por inspirarnos y por demostrarnos que podemos redescubrir nuestra magia y convertirnos en nuestra propia musa, porque es algo que repito siempre aquí en la tribu. Redescubre la magia que hay en ti y sé tu propia musa. Así que te agradezco por eso. Gracias y bueno, ahí estamos en contacto. No sé si quieras agregar algo más, no sé si Sí. Me cuentan. encantaría agradecerte por esta invitación. Me encanta poder compartir porque a veces me ha pasado yo también estuve del otro lado viendo la vida, la historia de otra mujer y diciendo, uy, esto nunca me va a pasar a mí. Y la verdad es que sí podemos crear la vida de nuestros sueños. Se trata de confiar en nosotras, se trata también de tomar a veces decisiones que no son fáciles, pero realmente al otro lado de esa decisión, en la toma de acción, ahí es donde recuperamos nuevamente todo nuestro poder personal. Yo digo, todo cambio empieza con la decisión, no es tanto con el empezar el proceso. Es la decisión de tomarlo y actuar inmediatamente. Así que gracias por permitir este espacio para que más mujeres se inspiren también en otras musas. Y bueno, y si estás ahí del otro lado dudando en si sí, si no, qué hago, cómo hacerlo, sabes que tenés acá mi acompañamiento o si no, siempre busca a tu tribu, a tu red para saberte siempre que estás sostenida. No estamos para nada solas en este camino, en este recorrido, y solamente hay que animarse a ser auténticas y amarse incondicionalmente, recordar que la opinión que más importa en tu vida es la tuya propia sobre vos.
Y ahí confiar en que siempre la red aparece para sostener esos pasos valientes y de crecimiento personal. Gracias. Gracias a ti, gracias. Y por ser parte de esta tribu. Te mando un abrazo enorme y gracias por esas lindas palabras. Nos A vemos vos. en un próximo episodio. Chao, gracias.